Un saludo cordial a toda la audiencia del Discipulado de la Misericordia, DIMI, en tantas naciones. Un saludo a nuestros hermanos y amigos que se unen para esta celebración. Tendremos la Eucaristía, la primera del mes de mayo, que nos lleva a un pensamiento primordial, a María, al mes de María. Como investigador de fenómenos místicos modernos, no puedo dejar de pensar en las apariciones de Fátima, luego en Lourdes, porque tuve la oportunidad de recordar tantas apariciones en los últimos tiempos en los 5 continentes. Siendo el mes de María, quisiera que nos centremos en su actitud, en su fiat, en su sí, en la confianza que tuvo en Dios, porque sabía que a través de ella como instrumento el mundo podría cambiar. Hoy vivimos una situación muy difícil, delicada, amenazas para todo el mundo, desde el punto de vista de la salud, de la economía, de la estabilidad política, del bien ambiental, ecológico, y creo que es el mejor momento para dirigir nuestra mirada al cielo. Cuando la Virgen se apareció en Medjugorje, dijo: me aparezco para decirles que Dios existe y ustedes se han olvidado de Él. Hoy que nosotros estamos impedidos de asistir a la Eucaristía por esta pandemia y por otras razones que cada uno conoce, creo que es el mejor momento de una introspección y de recordar la gran enseñanza del Papa Benedicto XVI cuando decía que cada familia se debería formar dentro del principio de una iglesia doméstica. Hagamos de nuestro hogar un sitio, un templo en el cual Dios viva complacido. Tenemos mucho tiempo para compartir, se hacen juegos, se hacen comidas, también hagamos oración. Una familia que ora permanece siempre unida. Sé que muchos de ustedes se preguntan cuál es el sentido de lo que estamos viviendo. Como investigador de fenómenos místicos modernos, les invito a leer los mensajes de las apariciones de la Virgen en Garabandal, en Medjugorje, el hermoso libro dictado por la Virgen al Padre Gobi, y estoy seguro que tendremos todos una visión más clara del porqué de todo lo que estamos viviendo. Miremos al cielo, tomémonos de la mano de la Santa Virgen. Quien camina con ella camina con la seguridad de un hijo protegido. Grignon de Montfort decía que confianza en María es un signo de predilección. Vivamos este mes con confianza, tomemos su mano, no la soltemos, confiemos en su amor y preparémonos junto a ella para vivir esta Eucaristía. Si alguno quiere servirme, que me siga. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre,
para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. laudamus te, benedicimus te, Adoramus te, glorificamus te. Gratias adimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipede precationem nostram, Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, miserere nobis. Gloriam to solus sanctus, dus. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura, lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera
podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya,
Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy la respuesta de Jesús a Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús pregunta: ¿y todavía no me conocen? Jesús da esa respuesta a Felipe porque Felipe, quizás pensando en el Antiguo Testamento, está pensando en un evento maravilloso, un evento lleno de ruido, de milagros, de fuego, como fue la revelación de Dios frente de Moisés y los israelitas en el monte Sinaí. Y a veces nosotros, cuando pensamos en Dios, pensamos en un evento tan milagroso, tan maravilloso. Y Jesús nos pregunta: ¿todavía no me conocen? Nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos el privilegio de conocer el Padre justo a través de Jesús, a través de su humanidad, a través de ese hombre que se murió para nosotros y ahora está vivo, resucitado de entre los muertos. Y nosotros, sus discípulos, tenemos acceso al Padre solo a través de Cristo, a través de Él. ¿Y qué quiere decir todo esto? Primero, que el Padre no es simplemente alguien muy lejos, alguien que se revela solo a través del ruido del monte Sinaí. El Padre es un Dios tan presente entre nosotros. Es un Dios tan humilde entre nosotros. Es un Dios, aun como Jesús, que quiere servirnos. Así es nuestro Padre. Y eso es importante porque cuando tenemos una imagen de Dios
tan alta, tan lejos, a veces no nos demos cuenta de su presencia entre nosotros, como Felipe. Imagínense, Felipe, frente de Dios mismo, en Jesús, está preguntando a Jesús, muéstranos a Dios. Y Jesús, aquí estoy. Aquí está el Dios a quien buscas. Y nosotros, como cristianos, debemos a través de la fe conocer a Jesús. Jesús tan humano, Jesús tan tierno, Jesús tan humilde. Y eso sí debe convertir, debe transformar nuestra imagen de Dios Padre, de quién es Dios allá en el cielo. Porque Él no quiere estar separado de nosotros, Él quiere estar con nosotros. Y por eso Jesús, que ha venido del Padre, Él dice que va a preparar un lugar, una morada, donde podemos estar con Él y con el Padre. Es decir, este Padre de verdad quiere estar con sus hijos, quiere tener un lugar, una casa que construye Jesús, donde todos sus hijos pueden estar junto con Él, en paz y en armonía. Y esta casa que Jesús ha construido es la iglesia. Y como Pedro dice, esta iglesia se construye no simplemente con piedras de roca, de piedra, son de piedras vivas, son de nosotros. Eso es importante especialmente ahora. Como nosotros a veces tenemos una imagen diferente de Dios, de lo que es de verdad en Jesús, a veces cuando pensamos en la iglesia también tenemos otra imagen de la iglesia. Son los templos que ahora en muchos países están cerrados. La iglesia es la jerarquía, son los sacerdotes, los obispos, los religiosos. Pero Pedro, hablando a los cristianos bautizados, dice, pero ustedes son esas piedras vivas. Eso es muy importante porque sí, las autoridades pueden cerrar templos, pero no pueden cerrar la iglesia misma. Solo nosotros, si cerramos nuestros corazones a Dios, podemos cerrar la iglesia. Eso es lo más importante porque aún así, cuando estamos sin poder ir a los sacramentos, somos esa iglesia. Somos esa carne, ese cuerpo de Jesús en medio del mundo y tenemos la responsabilidad de crear este edificio, este templo santo, donde puede demorar Dios. Y he pensado en ese tiempo que quizás Dios sí quiere siempre estar con nosotros en la Eucaristía, en los templos, pero quizás también, como en la iglesia antigua, cuando no hubo iglesias, no hubo templos, había la Eucaristía en las casas de las familias cristianas. Y por eso hay una frase en latín, domus ecclesiae. Es decir, ese lugar de la casa es donde es la iglesia. Tenemos lugares, tenemos hogares donde tenemos la presencia de Dios. Nuestras casas son tabernáculos donde puede demorar Jesús en su presencia. Es muy fácil a veces pensar en ir a la presencia de Dios a distancia, en el templo, allá. Pero Dios Padre, que quiere crear una casa donde demora a todos sus hijos, quiere hacer de nuestras casas, cada una, un lugar de su presencia, donde se reúnen sus hijos en una familia de unidad. Y eso es nuestro sacrificio frente de Dios. San Pedro, hablando a los primeros cristianos, dice que ustedes son sacerdotes. ¿Qué significa esto? ¿No? Los sacerdotes deben estar en los templos ofreciendo sacrificios, como yo, un sacerdote que ofrece el sacrificio de la misa. Y claro, hay una diferencia entre los sacerdotes de ministerio, como yo, con el sacramento del sacerdocio, y todos los cristianos que son sacerdotes por su bautismo. Pero quiero decir esto de mucha importancia. No vale menos el sacerdocio de los bautizados.
Es muy importante el sacerdocio que yo tengo para hacer presente a Jesús en los sacramentos. Pero ustedes también tienen una tarea particular de ofrecer sacrificios a cada momento en sus vidas. Que cada vez que, como los diáconos que sirven comida a los niños, eso puede ser un sacrificio a Dios. Eso puede ser un momento de dar a comida no simplemente a sus hijos, pero también a Jesús que tiene hambre en ellos. Yo recuerdo como niño que al fin de la misa demos gracias a Dios. Y yo, cuando no estaba tan interesado con Dios, recuerdo que lo decía con un poco de sarcasmo, ¿no? Demos gracias a Dios, ha terminado la misa y puedo volver a mi casa y ya volver a mi vida normal. Gracias a Dios, ha terminado. Y ahora yo recuerdo esto con tristeza, pero ¿cuántas veces nosotros, sí, la liturgia se termina al terminar la misa? Demos gracias a Dios y volvemos a la vida normal y olvidamos del templo, olvidamos de la iglesia, olvidamos de los sacrificios, olvidamos de muchas cosas porque ya volvemos a la vida ordinaria, la vida normal. No, la liturgia que los cristianos debemos ofrecer a Dios no se termina solo con la bendición de un sacerdote. Apenas empieza. Esa liturgia que podemos hacer en la Eucaristía es para habilitar la liturgia de cada uno de nosotros a través de la semana, para que nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, toda nuestra vida sea un sacrificio vivo a Dios Padre. Y eso es una liturgia muy importante y no debemos gastar ni un momento de esa liturgia. Yo recuerdo, si recuerdo bien, la cita de un arzobispo de Estados Unidos, Fulton Sheen, que dijo: el problema en el mundo no es que existe demasiado sufrimiento. Existe demasiado sufrimiento que la gente no ofrece a Dios. Eso es el problema que tenemos, que no ofrecemos todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, todas las bendiciones y gozos que tenemos, no ofrecemos todo eso a Dios nuestro Padre. Eso es nuestra liturgia. Y volviendo a esa pregunta de Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús revela al Padre, al mundo, a través de su humanidad de amor, su humanidad, como hemos escuchado el domingo anterior, de ser buen pastor que da la vida a los demás. Ese don de sí mismo, ese amor es lo que revela al Padre en su vida, la vida de un nazareno. Pero eso aplica a nosotros, cristianos. Nosotros también debemos revelar al Padre. Nuestro sacerdocio sí es para ofrecer a Dios nuestras vidas, pero aún más. Nosotros, todos, no simplemente los ordenados sacerdotes por bautismo, tenemos un ministerio de la palabra, como los apóstoles en la primera lectura. Y nunca debemos ser negligentes de ese ministerio. Debemos hablar de esa palabra, debemos revelar al Padre a través de nuestras acciones, a través de nuestras vidas. Para que los demás que no conocen al Padre, que están buscando por un milagro, que están buscando por un monte Sinaí con muchos señales, van a encontrar al Padre tan humilde, nuestro Padre misericordioso, ¿dónde? En las iglesias de nuestras casas. Van a ver a Dios vivo, que es vivo entre nosotros, en la comunión familiar que tenemos. Esto es lo que vale frente de Dios, esta unidad. Y aún un padre de la iglesia, San Cirilo, dijo que no debemos ofrecer el sacrificio de la Eucaristía sin la unidad. Porque Jesús ya ofreció su cuerpo y su sangre. Ese sacrificio ya se hizo. Entonces, ¿qué es la razón que repetimos esta celebración de la Eucaristía? Es para que nosotros seamos ese sacrificio de unidad con Jesús al Padre.
Y se quiebra el sentido de la Eucaristía si estamos divididos entre sí, si tenemos divisiones, separaciones, si tenemos pecado entre nosotros. Y por eso siempre empezamos la liturgia en pedir perdón, en pedir que Dios renueva esta comunión. Porque la comunión con Dios tiene como efecto siempre comunión entre nosotros. Y si la comunión con Dios, la comunión que recibimos en la lengua, el sacramento, no produce la comunión con los demás, eso es un problema. Es decir, hemos recibido el sacramento, pero no hemos recibido el fruto, que no hemos sido transformados por la Santa Comunión. Y creo que en este tiempo el Padre quiere que nosotros en nuestras casas seamos esas piedras vivas de su iglesia, que nosotros seamos abiertos todavía, ¿no? Aun si los templos están cerrados, que nuestros corazones sean abiertos para que Él crea un templo vivo en su honor, donde puede revelar su amor al mundo, para que los no creyentes puedan venir y decir, sí, he visto al Padre, he visto a un Padre que está con sus hijos. He visto a una madre tan dedicada a cuidar a sus bebés. Yo he visto esto en mi familia. Yo tengo unos hermanos que son bien dedicados como padres a sus familias. Y me ha hecho mucho bien a mí ver su dedicación. En esto veo un reflejo de quién es Dios. Quién es el Dios trino y uno. El Dios que tanto nos ama. Entonces, en esta semana, donde todavía estamos en nuestras casas, que esa liturgia que celebramos hoy, que no se termina con la bendición al final de esta misa, que apenas se comienza, para que podamos en cada momento ofrecer a Dios las penas, fatigas, dolores, gozos, todos esos momentos. Porque eso es lo que unimos en la misa a Dios, para que yo como sacerdote pueda elevar todo esto frente de Dios. Pero ustedes durante la semana deben cosechar todos esos momentos para llevar en el ofertorio a nuestro Padre. Y también les exhorto que no descuiden el ministerio de la palabra. Sí, los diáconos fueron ordenados justo para servir a los pobres, para distribuir comida. Pero ninguno de nosotros debemos descuidar leer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Eso es lo que nos da alimento y eso es nuestra fortaleza, aun cuando no podemos comulgar. Y yo recuerdo en el seminario como cada domingo hemos leído juntos el Evangelio y hemos compartido. Fue un momento no simplemente de hablar de Dios, pero de nosotros. ¿Qué significa para mí? Exhorto que sí recen el rosario, pero también que lean esa palabra, que comparten esa palabra, que sean testigos de nuestro Padre tan misericordioso, que nos amó en Cristo. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos a nuestro Padre misericordioso nuestras peticiones y necesidades. Pedimos por la Santa Iglesia, por todos los bautizados, para que el Espíritu Santo nos haga piedras vivas para construir el templo santo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los gobernantes de los países del mundo, para que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y guíe sus corazones en sus decisiones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los que sufren de cualquier razón, especialmente los que sufren del virus, para que San Rafael esté con ellos, para proveerlos la medicina y consolación de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por un aumento de las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al sacramento de matrimonio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los agonizantes, los que ahora están en purgatorio, para que pronto puedan disfrutar de la gloria de Jesús en cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre de bondad, pedimos que nos escuches y nos concedas todo lo que necesitamos para cumplir tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, pan y vino. Nuestras manos abiertas están para darte a ti estos dones, que en tu cuerpo nos convertirás. Tuyo es el vino y el pan. Tu cuerpo y sangre será. Yo te ofrezco, Señor, mi libertad. Tu voluntad quiero hacer. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú eres la verdad. Tu voluntad quiero hacer. Tuyo es el vino y el pan. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por medio de estos dones, que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina. Concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hay una fuente en mí, Díselo al Señor. está brotando, Está fluyendo, está fluyendo, Señor, dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor. está brotando, Está
está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza Es un río de alabanza y de adoración. y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo, Señor. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinados, reciban la bendición. Concede, Señor, a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que, manteniéndose fiel a los santos misterios de los que ha renacido, se sienta impulsado por ellos a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo,